Anfield, martes por la noche. Luces, lluvia, ruido y un Real Madrid irreconocible. El equipo de Xabi Alonso cayó por la mínima ante el Liverpool. 1-0, pero más allá del marcador. Lo preocupante fue la imagen, sin alma, sin intensidad, sin ese orgullo que siempre ha definido al Madrid en Europa. Y lo peor no fue la derrota. Lo peor vino después. Fuentes cercanas al vestuario aseguran que tras el pitido final, el ambiente en el túnel era irrespirable, caras serias. Silencio absoluto. Xabi Alonso entró al vestuario sin decir una palabra. Miró a los jugadores, dejó el abrigo sobre el banquillo y rompió el silencio con una frase que heló a todos. Esto es inaceptable. Nadie se atrevió a responder. Vinicius, sentado con la toalla en la cabeza, ni levantó la vista, porque todos sabían a quién se refería el técnico. Durante todo el partido, Xabi había gesticulado desde la banda, desesperado. Le pedía a Vinicius que volviera, que ayudara en defensa, que se calmara. Pero el brasileño estaba en su propio partido, protestando, encarando, desconectado del grupo. Y cuando el árbitro pitó el final, la frustración de Xabi explotó. El entrenador no gritó. No insultó, solo habló con ese tono seco de autoridad contenida, que duele más que cualquier bronca. Cuando uno viste esta camiseta no puede ir a su aire, no puede jugar para sí mismo. Esto no es el Real Madrid. Algunos intentaron calmarle, pero Xabi estaba firme, casi frío. Había perdido el partido. Sí, pero lo que realmente le enfurecía era la actitud, la sensación de que, por primera vez, el equipo no había competido como un bloque, y para él, eso era imperdonable. En ese momento, la derrota dejó de ser una cuestión de fútbol. Se convirtió en un asunto de valores, de orgullo, de identidad. Y el nombre de Vinicius, aunque no lo dijera abiertamente, flotaba en el aire, porque el mensaje estaba claro. En el Real Madrid, nadie está por encima del equipo, ni siquiera su estrella más mediática. Desde el primer minuto, algo no encajaba. El Madrid salió a Anfield con su once de gala pero sin alma. El Liverpool, con hambre. Con esa intensidad británica que no entiende de jerarquías ni de nombres. Y lo peor es que Xabi Alonso lo vio venir. En el minuto 5 ya estaba de pie, gritando indicaciones. Pedía presión, pedía orden, pedía actitud. Pero sus jugadores parecían atrapados en otra frecuencia. Vinicius, especialmente, estaba fuera del partido. Cada vez que perdía un balón, levantaba los brazos, miraba al árbitro, protestaba, no corría hacia atrás, no ayudaba en defensa, y Xabi, desde la banda, explotaba en gestos de frustración. El técnico vasco no entiende el fútbol sin compromiso, y en cada balón dividido, en cada jugada sin presión, sentía que su equipo se le escapaba de las manos. El Liverpool olió la sangre, empezó a empujar. Salah, Núñez, McAllister, cada ataque era una amenaza, y el Madrid, en lugar de responder con carácter, retrocedía. Minuto 38. Xabi se gira hacia el banquillo. Mira a su segundo entrenador y suelta un gesto claro. Esto no funciona. El equipo necesitaba una reacción, pero nadie la encontraba. Ni Mbappé, desaparecido, ni Bellingham, que intentaba sostenerlo todo, y mucho menos Vinicius, que parecía más preocupado por discutir con Alexander-Arnold que por el balón. El descanso llegó como un alivio. Xabi entró al vestuario serio, sin levantar la voz, pero sus gestos decían más que 1000 palabras. Sabía que el problema no era táctico, era mental, y que la actitud de algunos estaba contagiando al resto. El segundo tiempo empezó igual. El Liverpool siguió apretando. El Madrid no encontraba el ritmo. Y en el minuto 61 llegó el golpe, centro desde la derecha, despeje corto, y McAllister, solo en el área, la manda a guardar, 1-0. Anfield enloquece. Xabi ni siquiera protesta, se queda quieto, con la mirada fija en el campo. Sabe que el problema no está en esa jugada, está en todo lo anterior, porque lo que duele no es perder, lo que duele es sentir que el equipo no ha competido, que ha faltado ese fuego que siempre define al Madrid en Europa. Y cuando miró al campo, buscando una reacción, lo que vio le terminó de romper. Vinicius con los brazos en jarra, murmurando algo al árbitro, sin volver a correr. Ahí, Xabi bajó la cabeza y supo que esa derrota iba a tener consecuencias. El pitido final sonó como una sentencia. Los jugadores del Madrid no se miraban entre sí, solo caminaban hacia el túnel, con la cabeza baja, empapados por la lluvia y por la vergüenza. Anfield rugía, los hinchas del Liverpool celebraban, y en medio de todo ese ruido, el Madrid parecía un equipo vacío. Xabi Alonso fue el último en entrar al vestuario. No aplaudió, no habló con los rivales, no saludó a nadie. Entró con el rostro serio,
con ese paso rápido y firme que anticipa tormenta. Al cerrar la puerta, el silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de las duchas y el sonido de las botas golpeando el suelo. Vinicius estaba sentado en una esquina, con la toalla en la cabeza. Miraba al suelo, pero su gesto era más de rabia que de arrepentimiento. A unos metros, Mbappé se quitaba las espinilleras sin decir una palabra. Bellingham, Modric y Carvajal se miraban en silencio, conscientes de lo que venía. Xavi dejó el abrigo sobre una silla, respiró hondo y habló. Su voz, tranquila, sonó más dura que cualquier grito. «¡Esto es inaceptable!». Nadie contestó. El tono no era de enfado, era de decepción. No se trata de perder o ganar. Se trata de competir. Se trata de representar este escudo como lo que es. Y hoy, algunos no lo habéis hecho. Las miradas se cruzaron por el vestuario. Todos sabían a quién se refería. Vinicius apretó la mandíbula. Xavi continuó. Cuando uno viste esta camiseta, no puede rendirse. No puede protestar más de lo que corre. No puede pensar en sí mismo más que en el equipo. Esto no es el Madrid que yo conozco. El aire se volvió pesado. Xavi miró directamente a Vinicius, aunque no dijo su nombre. El brasileño levantó la cabeza un segundo, pero no respondió. Solo se tapó el rostro con la toalla. Fue un gesto pequeño, pero en ese silencio resonó como un portazo. Tras unos segundos, Xavi dio media vuelta, recogió su abrigo y salió del vestuario. La puerta se cerró con un golpe seco. Nadie habló durante varios minutos. Modric fue el primero en romper el silencio. No ha dicho nada que no sea verdad. Carvajal asintió. Mbappé seguía callado. Vinicius, inmóvil. Era la imagen de un vestuario roto. Un grupo que necesitaba una reacción inmediata. Pero lo que más dolía no era la derrota. Era la sensación de que por primera vez en mucho tiempo, Xabi Alonso había perdido la fe en algunos de los suyos. Al día siguiente, el ruido mediático ya había empezado. Bronca en el vestuario del Madrid. Xabi Alonso señala a Vinicius tras la derrota. Los titulares eran directos, y aunque el técnico no había dicho nombres, la interpretación era unánime. Todos sabían quién. Estaba en el centro del huracán, pero lo que pocos entendían era el fondo del mensaje. Xavi no estaba enfadado solo por una mala actuación. Lo que realmente le dolía era la falta de respeto al equipo. A la idea de grupo, él siempre lo dice. El talento sin disciplina no sirve para nada. Y eso, precisamente, era lo que sentía que estaba empezando a perder dentro del vestuario. Durante la rueda de prensa, trató de mantener la calma. Habló poco, sin nombres, sin frases grandilocuentes, pero cada palabra sonaba como un reproche. No me preocupa perder un partido. Me preocupa cuando dejamos de competir como equipo. Hay cosas que no se ven en el marcador, pero que definen quiénes somos. Los periodistas insistieron. Uno le preguntó directamente si hablaba de Vinicius. Xavi miró fijamente y respondió sin dudar. No hablo de individuos, hablo de actitudes. Y hay actitudes que en este club son inaceptables. Esa fue la frase, la que se convirtió en el titular del día siguiente. Esto es inaceptable. Dentro del club, algunos lo interpretaron como un toque de atención, otros como un aviso mucho más serio. Xavi había llegado al Madrid para imponer orden, no para rendirse ante las estrellas. Y su mensaje no era casual. En el fútbol moderno, el respeto al entrenador se gana y se defiende en cada partido. Florentino, por su parte, decidió no intervenir públicamente. Sabe que cada palabra suya puede incendiar más el debate. Pero en Valdebebas hubo conversaciones internas. Xavi habló con su cuerpo técnico y con varios jugadores veteranos. El mensaje fue el mismo. Hay que proteger la unidad del grupo, pero sin tapar los problemas. Bellingham, Carvajal y Modric fueron claros. Mister, estamos contigo. Lo de ayer no puede repetirse. Esa respuesta calmó a Xavi, al menos por unas horas. Porque lo que más teme un entrenador no es perder un partido, es perder el control del vestuario. Y él sabe que, si no pone límites ahora, luego ya será demasiado tarde. Por eso, aunque públicamente no pronunció el nombre de Vinicius, en privado lo dejó claro. Hay jugadores que tienen que volver a entender lo que significa jugar en el Madrid. No basta con ser bueno. Hay que ser responsable. El mensaje había sido lanzado, y dentro de la plantilla, todos sabían quién debía recogerlo. Vinicius no habló con nadie después del partido, ni con los periodistas, ni con los empleados del club, ni siquiera con algunos compañeros. Salió del vestuario en silencio, con los cascos puestos y la mirada perdida. Sabía perfectamente que el mensaje de Xabi Alonso iba por él, y aunque nadie se lo había dicho a la cara, lo sintió como una humillación. Esa noche, ya en el hotel, llamó a su representante, le contó lo ocurrido con rabia contenida. Siempre me echan la culpa a mí. Si ganamos, todo es de Mbappé. Si perdemos, la culpa es mía.
Su entorno intentó calmarle, recordándole que las cámaras lo habían enfocado todo el partido, que las protestas, los gestos, las discusiones estaban ahí, visibles, imposibles de negar. Pero Vinicius no quería escuchar razones. Estaba dolido. En su cabeza se repetía una idea. Xavi no me entiende, no sabe cómo soy. Y esa distancia entre jugador y entrenador empezó a hacerse más grande con cada hora que pasaba. Al día siguiente, en Valdebebas, el ambiente era frío. Los jugadores llegaron en silencio. Nadie quería hablar del partido ni del discurso del míster. Xavi saludó a todos con normalidad, pero evitó cruzar la mirada con Vinicius. Sabía que forzar un encuentro solo haría empeorar las cosas. Durante el entrenamiento, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Vinicius no sonreía, no hablaba con nadie. Se limitaba a cumplir, pero sin esa chispa habitual. A ratos parecía incluso desconectado, como si estuviera ahí solo por obligación. Y eso no pasó desapercibido para el cuerpo técnico. Uno de los asistentes de Xavi se acercó al entrenador y le susurró: «Está tocado, no le sienta bien que lo señales». Xavi respondió sin apartar la vista del campo: «No lo señalé yo». Se señaló él solo. Mientras tanto, dentro del vestuario, las opiniones estaban divididas. Algunos, como Modric o Carvajal, entendían el mensaje del míster. Decían que Vinicius necesitaba madurar, entender que ya no es una promesa, sino un líder. Otros, como Rodrigo o Militao, le defendían, le exigen más que a nadie. Decían, siempre se le carga a él cuando el equipo falla. La división era evidente, y aunque nadie lo decía abiertamente, se empezaba a notar un pequeño distanciamiento entre los grupos. Nada grave aún, pero peligroso si no se controlaba. Vinicius, por su parte, decidió aislarse. Dejó de publicar en redes. No atendió entrevistas y se centró en entrenar. Pero su mirada lo decía todo. Estaba enfadado. No con el Liverpool, no con la prensa. Con Xavi. En su entorno más cercano, la idea empezaba a rondar. Si el míster no confía en él, esto no puede acabar bien. Y aunque nadie lo dijo públicamente, esa sensación de ruptura empezaba a calar en Valdebebas. El día después de la derrota en Anfield, Valdebebas amaneció en silencio. Ni bromas, ni música, ni sonrisas, solo caras largas. El ambiente olía a crisis. A media mañana, Xabi Alonso fue llamado al despacho de José Ángel Sánchez. El director general, Florentino, no estaba en la ciudad. Tenía compromisos de agenda, pero ya había pedido un informe detallado de lo ocurrido. El club quería entender qué había pasado en Liverpool y, sobre todo, por qué el equipo se había desconectado. Xavi entró tranquilo, no buscaba excusas, tenía claro lo que iba a decir. Durante la reunión, explicó que la derrota no era solo cuestión de fútbol, que había jugadores que, mentalmente, se estaban desconectando, que el vestuario necesitaba un toque de atención y que si no lo daba ahora, lo pagaría más adelante. No dio nombres, pero todos sabían quién estaba en el centro de su discurso. Vinicius. José Ángel escuchó con atención, tomó notas y le dijo algo que reflejaba la posición del club. Sabes que tienes todo el apoyo del presidente, pero esto hay que manejarlo con calma. No podemos tener otro incendio mediático. Xavi asintió. Sabía que Florentino defendía la autoridad del entrenador, pero también sabía que el club no podía permitirse otro episodio público como el del año pasado. Había que reconducirlo, sin que pareciera un castigo. Mientras tanto, en el vestuario, los veteranos intentaban apagar el fuego. Modric, Carvajal y Nacho hablaron con Vinicius después del entrenamiento, no para reprenderle, sino para hacerle ver que el enfado del míster no era personal. Vini, Xavi no va contra ti, va contra la actitud. Todos tenemos que dar más, le dijo Modric, con tono tranquilo. El brasileño escuchó, pero no dijo nada, solo murmuró un «ya lo sé» antes de marcharse al gimnasio. Su gesto seguía siendo de orgullo herido. Fuera del vestuario, la prensa empezaba a publicar detalles de la bronca. Xabi Alonso exige compromiso total. Vinicius, señalado por el cuerpo técnico. Las portadas del día siguiente eran un espejo del clima en el club. Los medios hablaban de tensión controlada, pero en realidad, el equilibrio era frágil, muy frágil. Florentino regresó a Madrid esa noche y pidió un informe completo antes de ver al equipo el fin de semana. Quería hablar con Xavi en persona, no para desautorizarlo, sino para asegurarse de que la situación no se le iba de las manos. Porque en el Madrid, las derrotas duelen, pero las divisiones internas duelen mucho más. Y Florentino lo sabe mejor que nadie. Los grandes equipos se hunden por dentro, no por fuera. Esa frase se repetía en los pasillos de Valdebebas. Y mientras todos intentaban calmar las aguas,
Una sensación quedaba clara en el aire. Algo se había roto entre Xavi y Vinicius, y si no se arreglaba pronto, podía tener consecuencias muy serias. Las horas pasan, pero la herida sigue abierta. La derrota en Anfield no solo dejó al Real Madrid tocado en la clasificación, también dejó grietas en el vestuario, y esas grietas, si no se cierran rápido, pueden convertirse en fracturas irreparables. Xabi Alonso no ha cambiado su postura, ha hablado con el cuerpo técnico y con los capitanes. Su mensaje es claro: aquí no se castiga al que falla, se castiga al que no compite. Y aunque no ha vuelto a mencionar nombres, todo el mundo sabe que Vinicius sigue en el punto de mira. En los entrenamientos de los últimos días, el brasileño se ha mostrado más serio, más reservado. Corre, trabaja, pero sin alegría. Ya no sonríe como antes, y eso preocupa a todos. Porque Vinicius, cuando está feliz, contagia, pero cuando se siente señalado, se apaga. Dentro del club, las posiciones están divididas. Algunos creen que Xavi hizo bien en marcar límites, que es justo lo que el Madrid necesitaba. Un entrenador con carácter, sin miedo a enfrentarse a las estrellas. Otros, sin embargo, piensan que el vasco fue demasiado directo, que Vinicius es un jugador emocional, impulsivo, y que si lo presionas demasiado, lo pierdes. Florentino, mientras tanto, observa desde la distancia. No va a intervenir, aún, pero si la tensión sigue, no dudará en hacerlo. El presidente quiere estabilidad, pero también resultados. Y si el conflicto entre Xavi y Vinicius se convierte en un problema de vestuario, alguien tendrá que ceder. Los próximos partidos serán decisivos, no solo por los puntos, sino por el ambiente, porque el Madrid necesita más que fútbol. Necesita unión, y esa unión ahora mismo pende de un hilo. El desafío de Xabi Alonso es enorme. Tiene que reconstruir un vestuario herido, mantener la autoridad y al mismo tiempo recuperar la confianza de su estrella más brillante. Y eso, en el Real Madrid, nunca ha sido fácil. Quizá esta derrota sea el punto de inflexión que el equipo necesitaba. Quizás sea el golpe que les recuerde quiénes son, o quizás sea el comienzo de una fractura que marcará la temporada. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa está clara: en el Real Madrid no hay espacio para los egos, solo para la historia. Y en este club, la historia se escribe con hechos, no con palabras. ¿Tú qué opinas? ¿Hizo bien Xabi Alonso al señalar a Vinicius o se pasó de la raya? ¿Debe Florentino intervenir o dejar que el vestuario lo resuelva solo? Te leo en los comentarios, porque esto acaba de empezar.